Ok. Buenas tardes. Espero que todos ustedes, o por lo menos si no todos, la mayoría tengan a mano el cuento Frascos, porque es el cuento con el cual nos vamos a manejar hoy, tanto desde el punto de vista narrativo como desde el punto de vista audiovisual. Y vamos a poder aprovechar esto para hacer una comparación entre dos lenguajes bien distintos, pero muchas veces complementarios, que es el lenguaje narrativo y el lenguaje visual. Con respecto a Frascos, yo les había enviado, junto con el cuento, algunos ítems que me interesaba que vieran especialmente, que le prestaran mucha atención a medida que iban leyendo el cuento. Y sobre esos ítems vamos a apoyarnos, hay algunas cosas más, por supuesto, les voy a agregar. No les voy a leer el cuento porque no tiene sentido perder el tiempo en la lectura propiamente dicha del cuento, dado que les fue enviado. Como se habrán dado cuenta, es un cuento realista, plantea una dura realidad, en este caso representada por una adolescente, que habrán observado que en el cuento esa adolescente no tiene nombre, hay una anomia con respecto al personaje principal. Después lo vamos a comparar con el video. El video, les aclaro que es una adaptación, fue realizado por alumnos del ISER, eran alumnos de la licenciada Berta Bilbao Richter. Hicieron este video en base a este cuento, pero es una libre adaptación. Entonces se van a dar cuenta que hay algunas diferencias notables, pero lo importante es que en el pasaje de un lenguaje al otro se mantuvo el conflicto central. Y justamente este cuento tiene un conflicto central importante, crudo, duro, y no podía pasar desapercibido en un video. El video ayudó, y ayudó también a suavizar algunas cosas, que las podemos decir cuando escribimos, y nos resultan casi golpes bajos cuando lo vemos. De modo que tengo que agradecerles en ese sentido a los chicos del último año del ISER. ¿De qué carrera era, Berta? De producción de radio y televisión. De producción, de la carrera de producción. Esos chicos que tuvieron un director, la verdad es que se manejaron magníficamente con lo que tenían, con lo que podían, con lo que les prestaban. Bueno, tiene un valor como esfuerzo impresionante el video que hicieron. Y bueno, y tuvieron que adaptarse con lo que tenían, como para poder hacer que el cuento no perdiera la esencia, la parte más, digamos, el eje central, el conflicto tenía que continuar. Con respecto al título, que es lo primero que yo les decía, ¿no? Que por favor infirieran si el título si era acorde, si les adelantaba, olvidándose de que han leído el cuento, si les adelantaba o no. Bueno, me gustaría oírlos a ustedes. Yo quiero que esta clase sea participativa. No va a haber un trabajo posterior, de modo que el trabajo lo vamos a estar haciendo acá entre todos. Y sí me gusta, me interesa y necesito, para riqueza de todos, que participen. Con respecto al título, este título, Frascos, y el acápite que dice, es del Evangelio de Juan, versículo 8, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Ella le respondió, nadie, Señor.
yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Y eso lo vamos a encontrar en el recorrido una vez que leamos el cuento. Ya lo han leído, por supuesto. Sí. Bueno, quisiera que me explicaran un poquito con respecto a Frascos. ¿Qué opinan del título y qué opinan de la cápite? Considerando que ustedes ya tienen el cuento leído. Sí, Griselda, sacate el micrófono, podés desmutear, ahí está. Sí. ¿Cómo le va, profesora? ¿Sabe Sí. qué, profesora? Ay, yo no sé si vi mal el mail, pero no tengo los ítems de los cuales usted habla, no sé las demás chicas. Sí. No tenemos los ítems. Bueno, Pero de todas maneras, sí. bueno, podemos Pero ir lo podemos igualmente hacer. analizando. Lo podemos hacer, lo podemos hacer Claro, igual. exactamente. Sí. Yo le iba a decir con respecto a lo que usted pregunta, que el título en sí, Frascos, no me lleva, pero ni por casualidad, Claro, claro, muy bien. al contenido del cuento, que me pareció tremendo, súper movilizante. Ay, no, es realmente para erizar la piel. Y con respecto a la cápite, sí, eso sí me parece fantástico, me parece muy bien elegido. Sí, el acápite está perfecto. Y eso sí lleva a pensar de como que es algo relativo a la mujer, obviamente, que solo puede pasar en una mujer. Sí, Porque eso de sí. que cita ahí el Evangelio es cuando Jesús le dice, creo que a María Magdalena, cuando la acusan de prostituta, Sí, una cosa así. sí, 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 que es exactamente. perfectamente adaptable al pecado Acá está, en el acápite, fíjense que hay un poco de lo que hay en la narración, que en cierta forma está la culpa y el perdón implícito en este acápite, ¿no? Y también está la culpa en la narración, expresada de diferentes maneras. Sheila, ¿vos querías hablar? Sí. Sí, exactamente, eso quería decir, que había visto que el acápite nos adelanta el tema de la culpa, que es como lo central de la culpa y el perdón, por supuesto, pero bueno, la culpa sobre todo, el tema de señalar con el dedo, de juzgar al otro, nos va adelantando esos temas, y que el título en realidad es un título más gancho, que nos atrae, y pensamos, bueno, de qué puede llegar a tratarse, pero en realidad, hasta que no leemos la frase específica, donde menciona el frasco en relación con el bebé, bueno, con todo eso, no sabemos cuál es la relación. Hasta ese momento no tenemos idea de cómo se relaciona el título con la obra. Gracias, Sheila, gracias. Silvia, Ruth. Sí, a mí el título no me dio ninguna pista. Yo pensé que iba a ser un tema doméstico, pero no me dio ninguna pista. En cambio, al llegar el acápite, dije, acá va a haber un conflicto. No sabía todavía de qué tipo, pero leí conflicto. Eso fue... Bueno, de hecho, les comento que si no hubiera un conflicto no existiría el cuento. Claro. El cuento nos pide generalmente un único conflicto, a veces hay más, pero tiene que haber uno que sea muy fuerte, muy atrapante, y por supuesto el conflicto acá es lo suficientemente fuerte como para justificarlo como cuento. Bueno, ustedes me dicen que no tenían, no recibieron esto en cuanto a qué era lo que yo quería ver del cuento. Eh, en una de las oraciones, en el primer párrafo, hay una oración que nos lleva directamente a anticiparnos cuál es el conflicto, sin decirlo, sin aclararlo todavía, pero ya en el primer párrafo hay algo, hay un detalle que llamamos detalle indicial, que nos lleva a pensar que algo está pasando con esta adolescente. Lo de Pedro puede ser que se borró. Yo no sabía qué iba a pasar, lo que iba a pasar, pero y Pedro tampoco, por eso se borró. Fíjense debajo, Sergio, ¿estás hablando?
Sí, sí, sí. Ah, ok. Hola. ¿Qué tal? Debajo de eso, Frase bueno, sobre la decisión, no sé la si frase vos sobre la tenés, decisión de su cuerpo sería. Sí, eso. Sheila. Sí, La mira, frase que dice decidir o dejar que otros decidieran por mí, por mi cuerpo, que ya no era solo que mío. ya no era solo mío. Es cierto que Pedro se borró, pero hasta ahí nosotros, dice, yo no sabía que iba a pasar lo que pasó, por eso se borró. Pedro tampoco sabía y por eso se borró. ¿Qué iba a pasar lo que pasó? Todavía no nos adelanta un conflicto importante, pero sí nos adelanta un conflicto importante cuando dice esto de que tenía que decidir o dejar que otros decidieran por ella, por el cuerpo que ya no era solo mío, dice acá. Esa podría ser el primer paso que nos va introduciendo de a poquito en que esta chica va a tener un problema serio, porque está hablando del cuerpo que ya no era solo mío, es un indicio fuerte. Y aparte, otra cosa que me llama la atención es el lenguaje coloquial con el cual de alguna manera también anticipa lo que le va a pasar. Creo que es la madre la que dice, ahora habrá que meter mano, mija. Bueno, ¿no? el lenguaje, me vino muy bien que hayas hecho ese comentario, porque el registro del hablante, que es a lo que vos te referís, tiene que estar en un cuento siempre de acuerdo a las características, al entorno, a la preparación cultural de cada uno, a la forma de vida, y hay un registro. Por eso la madre dice, hay que meter mano, mija, ¿no? El lenguaje tiene que ser coloquial, no podemos poner en un cuento de estas características un lenguaje artificioso o erudito, porque estaría fuera de lugar, totalmente fuera de lugar. Con respecto, acá yo les preguntaba, con respecto a la madre, ¿no? ¿Qué argumentos le expone la madre a esta chica que no tiene nombre? ¿Por qué les parece que no tiene nombre? Porque es Porque una anónima. brinda Es un ejemplo, un universalidad. modelo. ¿Perdón, Cristina? Ay, perdón. Es un modelo, un ejemplo, como algo para que todos miremos un modelo de persona que pasa esto. Es un adolescente que puede ser Sí, muchas, que puede ser claro. todos. En realidad, esta adolescente está representando un problema que, bueno, ha sido un problema desde que a medida que pasó el tiempo se fue visualizando más, pero antes eran problemas muy escondidos. Claro. Entonces no tenía sentido ponerle nombre, porque ponerle nombre era como designar, estábamos señalando a alguien, y no lo quise hacer. Acá van a ver también una diferencia con el cortometraje cuando lo vean. Bueno, Poner nombre sería el problema de una determinada persona, no de todos Ahí o de está. cualquiera Muy bien. dentro de esa franja etaria. Exactamente. ¿Cuáles son los problemas que la mamá expone? Ah, perdón, acá Alejandro dice, mira vos, qué interesante. Ay, Alejandro se fue ahora. Había escrito que el no poner nombre le recordaba a Kafka, que solía Sí, hacer estoy, eso. profesora, estoy, ¿eh? Y a mí Alejandro, no te veo. Ah, ahí está. Decime por favor lo que escribiste porque se me fue el escrito. Ya no lo Sí, tengo. había puesto que me parecía interesante la relación del no juzgar cuando menciona la frase de la Biblia con el cuento, ¿no? Que nos invita más a la reflexión, más allá de que tiene, obviamente, hay como una opinión, pero más que nada nos invita, me parece, a la reflexión y el hecho de los frascos también como nuestros propios preconceptos de los temas. Siempre tendemos a hacer una anatomía como una especie de autopsia de todos los temas, ¿no? A partir de nuestro punto de vista, que es desde ya que es muy limitado, porque es el nuestro. Y después lo relacionaba a Kafka, la falta de nombre de la obra, sí, que para mí es un recurso interesante para aumentar la atención, siempre
pensé eso, pero además genera esa cosa de precisamente no poder tomar un punto de vista, como que genera un círculo en el cual queda como un espacio vacío, ¿no? La verdad que me gustó mucho el cuento, me Me pareció gusta ese sumamente interesante. comentario también, Alejandro, a todos les digo, un comentario de Sheila que habla de lo que hablábamos hace un ratito. Ella dice que el no poner nombre hace que el texto tenga universalidad. Y de eso estábamos hablando, ¿no? Hace un rato. Con respecto a los argumentos que la mamá expone para solucionar el problema, ¿cuáles son? ¿Les parecen acertados? Ustedes piensen, siempre tenemos que ubicarnos cómo era la vida de esta chica, dónde vivía, en qué situación, todos los hermanos que tenía, la madre con muy poca educación y con un padre que aparecía solo de vez en cuando en esa casa. Muchas de esas veces aparecía borracho y muchas de esas veces, como dice en el cuento, solo para trepársele a la madre. Es una forma muy cruel de expresarlo, pero era lo que surgió porque me interesaba de alguna manera que enfocaran de cuántas cosas estaba rodeada esa chica, cuántas cosas desfavorables, ¿no? En su entorno. Y bueno, ¿cuáles son los argumentos que expone la madre? Su edad, que era muy chica, que trabajo. tenía 15 años. y La que quería edad, hacer. también no solo habla de la edad, también de qué habla con Que respecto no tiene trabajo, no tiene nada. Tiene un niño en la panza. la Bueno, tiene que pobreza salir de fijada la acá. pobreza. Sí, toda la descripción que hace de la vida. Bueno, con respecto al padre, ya eso está un poquito más adelante. ¿Qué dice del padre? ¿Les parece que el padre va a ser comprensivo? ¿Cómo reaccionaría el padre? No, ¿Contra quién reaccionaría el padre? Contra la contra la madre. madre. ¿Por qué? Porque no le cuida la Porque no- entrepierna, creo que dice por ahí. Sí, Claro, claro. La principal perjudicada iba a ser la madre. Las culpas iban a estar sobre la madre. Por supuesto que a ella también le habrá venido de pronto una paliza, posiblemente una paliza. Pero también con la madre. Y ella piensa en la madre. Y piensa con cariño. Fíjense cuando dice que apoyaba la cabeza sobre el vientre siempre abultado de mamá. ¿Qué les da a entender eso? Una madre Era protectora. cóncava. ¿Perdón? Una mamá cóncava que ¿Por contenía. qué? ¿Por qué era cóncava? Pero Estaba todo el tiempo embarazada. Embarazada, claro, por la cantidad de hermanos. claro, exactamente, Lorena. Eran muchos hermanos y ella dice, bueno, la mamá la acariciaba, la acarició, lloraba, no sabía muy bien cómo consolarla, pero tenía la fuerza del cariño como para acercársele, de la forma en que podía acercársele. Claro. Acá, con respecto al adolescente y doña Elsa, ¿ustedes saben quién era doña Elsa en el cuento? Sí, la partera. La Exacto. partera. La Y aparte partera. la vecina. Era una vecina y era una partera. ¿Cómo se enteró esta adolescente de la partera? ¿A través de quién? A través de su mamá. A través de La mamá fue la que le dijo que tenían esa vecina y que la vecina les podía ayudar. ¿La adolescente acepta esa explicación que le da la madre acerca de la partera, de doña Elsa? Sí, yo creo que sí. En realidad sigue preguntando, por eso llega a la explicación de los frascos. Julia, exacto.
Claro. Por Lo eso que llega, necesita es explicarse. Esta chica está llena de preguntas, claro, llena de preguntas, muchas de las cuales no va a poder responderse jamás. Y una de las grandes preguntas, ¿cuál es? ¿qué iba a pasar con eso que le ¿Qué sacaban iba del a pasar? cuerpo? ¿Qué iba a pasar con su bebé? Claro. Estamos hablando de una adolescente de 15 años y sumamente inocente, ¿no? También pongámonos en esa posición. Era una chica que no sabía todavía mucho de la vida, y teniendo que hacer frente a esto tan grande que tenía que hacer frente, lo mínimo que necesitaba era una explicación que justificara, si es que podemos hablar de la palabra justificar, esto que se iba a llevar a cabo. Entonces, fíjense cómo describo en el cuento a doña Elsa, cómo era esa señora. Manos. Tiene las manos como brazos como de alambre. eso. ¿Cómo era? ¿Qué decía? Dice Bueno, que era una viejita corta, de caderas anchas, con brazos como de alambre. Eso. Bueno, ¿por qué les parece que habré dicho que era una viejita corta, con brazos como de alambre? Porque uno se imagina como un instrumento ahí, digamos, Claro. en las manos. Claro. Algún instrumento tiene que tener, y está este mito que recorre, a mí alguna vez me llegó, no sé si realmente es cierto o no, esto de las agujas de tejer. Bueno, sí, claro. Sí, sí. Entonces, digo yo que capaz que Pero puede no estar era relacionado el con eso. caso, no era el No, caso no. de esta partera. Pero si yo estoy leyendo, vamos a ponernos fuera del cuento. Estoy leyendo de una señora que es delgada, de caderas anchas, que se dedica a lo que se dedica y tiene brazos, no sé si dice brazos o manos, y brazos, ¿no? Y brazos como de alambre. ¿No les hace un ruido esto de brazos como de alambre? ¿Por qué como de alambre? Podría ser, perdón, podría ser, me imagino que podría ser que son finos como para introducirse dentro de algo. ¿Perdón? También. Perdón. Podría ser que a lo mejor esos brazos de alambre podrían ser finos y largos como para introducirse dentro del cuerpo para... Claro, claro. Pero también porque no son cálidos, porque no tienen ternura, son agresivos, son violentos. Claro. Si nos despiertan una sensación, no es precisamente una sensación que tenga que ver con la dulzura, ¿verdad? No, deshumanizado, está deshumanizada. No tiene que ver con la dulzura, tiene que ver con la actividad que va a desarrollar esa señora. Claro. Los brazos como instrumento. Alguien escribió brazos que enganchan, no sé quién escribió brazos que enganchan, y acá me dicen el alambre que es frío, que produce dolor, brazos que lastiman. Fíjense cuántas cosas van surgiendo a través de los brazos de esta señora, ¿no? Sí, brazos que hieren, que quitan vida. Que hieren, exactamente. Y además se ha hecho como un instrumento por la repetición de esa acción, ¿no? Hasta los notos sensibles, insensibles, ¿no? Brazos preparados para lo que van a hacer. Claro. Bueno, acá no sé, Alejandro, no termino de leer el concepto. Perdón, no sé dónde está Alejandro, pero no termino de leer todo el concepto que me está escribiendo. Justo tengo gente pasándome por atrás, por eso, no, que todo ese vacío desde el principio, la falta de un nombre, digamos, del hecho de que la figura del alambre y de lastimar y demás, termina por desencadenarse cuando ella en un momento dice que queda sola.
que la dejaron sola temblando en un pasillo, dice, ya hacia el final. O sea, como que va sumando elementos como para resaltar ese estado de soledad que estimo tiene la mujer, en este caso. Sí, bueno, niña, hay un ¿no? gran Más, estado hay una gran claro, ese soledad. estado de desesperación, ¿no? Esa es una de las preguntas que yo les hacía, y es si recibe alguna ayuda externa. Si esta chica recibe alguna, me estoy refiriendo desde lo psicológico, desde lo emocional. A mí me parece, soy Silvia, Sí, me Silvia, parece que en un pequeño detalle, la partera cuando le dice, me contestó que al bebé lo iban a buscar los estudiantes de la facultad, los que van a ser médicos, es como que le dio un signo de continuación, un signo de utilidad a este nene. Y creo que es el primer, además de la madre, creo que es el primer signo del exterior que ella recibe, para confortar el alma más que nada. Sí, porque fíjate que dice en un, acá no, bueno, lo tendría que ir, dice, me lo imaginé metido en una casita de cristal, dice ella, ¿no? Y la partera le dice que va a estar en un frasco con un líquido como en su pancita, pero más frío. O sea que trata de quitarle el enorme dramatismo que tiene la situación en sí, de lo que va a ocurrirle. Claro, yo pienso, que esa sensación horrible de comparar a sus brazos con los brazos de alambre, en cierta forma también la mujer que ha pasado muchas veces por esta situación, es bastante humana en ese sentido, a pesar de lo que está haciendo, en el sentido de que la tranquiliza y le dice que eso es rápido, que ella está acostumbrada a hacer eso, como una manera, por supuesto que cruel, pero una manera también de calmarla en cierta forma, ¿no? Perdón, María, pásate, no sé si está muy lejos del micrófono o si tenés que elevarlo. Yo Perdón, ¿ahí me escuchas? Sí, te escuché muy mal, muy mal. Yo lo que decía, que la mujer, a pesar del dramatismo de la situación, y bueno, esta situación de los brazos de alambre, que dan una sensación muy fea, también ella es bastante humanitaria con la chica en el sentido de que trata de transmitirle algo de tranquilidad, de que ella muchas veces lo ha hecho ese trabajo, que sí. no tiene mal. Bueno, como que de alguna forma también se compadece y trata de llevarle algo de tranquilidad, porque la chica Les hago una pregunta, ¿hay algún signo de culpabilidad por parte de la protagonista principal? ¿Hay algo que de eso, ella habla de que en realidad ese dolor, que eso justo quería combinar con lo que estaba diciendo la compañera, que más allá de que ella siente este consuelo por parte de la partera, luego dice que el dolor es algo que en realidad la va a atravesar durante toda su vida, este dolor que ha pasado, y no es solamente el dolor físico, el dolor del cuerpo, claro, que ha atravesado en este momento. Bueno, por eso acá dice esto de, fíjense que dice, me lo imaginé metido en una casita de cristal, me pareció una idea rara, una idea que me hacía arder los ojos, que me quitaba fuerza, y yo necesitaba estar fuerte para aguantar lo que vendría, ¿no? Bueno, esto después lo vamos a conversar cuando veamos el audiovisual, pero hay algunas partes donde ella siente una culpa y se acerca, ¿recuerdan cuando se acerca una amiga y le comenta a la amiga sobre esto? ¿Qué le dice la amiga? ¿Están recordando esa parte? Que después se olvida, con el tiempo se olvida. Claro, con el tiempo claro. se olvida. ¿Y ella qué piensa? Que la amiga está muy triste, que no tiene brillo en los ojos. Bueno, claro, temas que la amiga que le está diciendo que está muy triste, en realidad perdió el brillo en los ojos. Es decir, no tiene la alegría que tenía antes. No dice el por qué, pero
podemos deducir el porqué. También los No, hijos además en un momento, ella más adelante, después de haber ido a la parroquia donde el cura, bueno, la reta, ella dice que la partera no me habló del otro dolor. Claro. Claro. Del que vendría después. Del otro dolor. Claro. Dice que lastima el exactamente. pecho, dice. El que Exactamente. viene de adentro. Sí. Habla de la culpa. El dolor que, claro, claro. Van a ver ustedes en el video, hay ciertas imágenes, esa es la importancia de la amalgama que existe entre el lenguaje literario y el lenguaje visual. Hay imágenes que nos remiten a ese sentimiento de qué hubiera pasado si yo no hubiera aceptado que me hicieran lo que me hicieron, ¿no? Con respecto al autor, olvídense que he sido yo la autora, la verdad que me resulta muy difícil ponerme del lado de afuera, pero ustedes entienden o han interpretado a través de la lectura que hay una toma de posición o bien que se ha planteado un conflicto y la toma de posición queda exclusivamente a cargo de quien lee el cuento. De quien lee. Sí, definitivamente. Queda a cargo de la persona que lee. Me parece que al presentar este tema de la culpa, que es algo que nos atraviesa a todos en algún momento hemos sentido culpa, y más allá de la postura que podamos tener respecto a esta decisión que toma esta chica y que podamos entenderla o no, o aceptarlo o no, dependiendo de nuestras creencias, nuestra religión o lo que sea, me parece que todos coincidimos en esta idea de que culpa tiene que quedar, dolor tiene que quedar, porque es algo que nos atraviesa como seres humanos. Lo ilógico sería que no quedara dolor, ¿no? Que no hubiera un mínimo de dolor. Eso, la verdad que cuando uno se entera de ciertas cosas que ocurren, de mamás que dejan a sus hijos no sé, en una estación de servicio, por ejemplo, como leí hace un tiempo al bebito, cuesta mucho entender eso. Y cuesta mucho desde mí pensar que en algún momento esa mamá que hizo eso no tenga un poco de remordimiento, de dolor, de arrepentimiento, pero a la vez tenemos que pensar en cuáles son las causas. Acá hay múltiples causales que llevan a esto. No se tomó la decisión porque sí. Hay múltiples causales. ¿Cómo es el clima en general? Vamos a hablar ahora del cuento. Ustedes leen el cuento, terminan de leer, y después, de acuerdo a lo que sienten, a lo que les queda, a lo que los atraviesa, van a decir, bueno, este cuento tiene un clima determinado. Los climas están asociados a las emociones que nos transmite una lectura, por ejemplo. ¿Cuál es el clima que predomina? Puede haber más de un clima en un cuento, ¿no? Más de una atmósfera. ¿Cuál es el clima que predomina acá? Y para mí predomina un clima de tristeza, de melancolía. No me parece de arrepentimiento, pero sí como qué hubiera pasado si yo no lo hubiera hecho. De duda. De duda, efectivamente. De duda. ¿Hay ternura en alguna parte del cuento? Y en la madre hay un poco de ternura. No le lleva Cuando la le flor a acaricia los la frascos. cabeza. El final. Claro, bueno. Cuando ella habla de la madre también, habla de su mamá con mucha ternura. Sí, habla con ternura, comprendiéndola, como comprendiendo. Hay cuál una es la situación de identificación la con la madre. mamá. Creo que es bastante, con un contraste grande de que la que no juzga principalmente es la protagonista, más que el resto.
O sea, el hecho de que ella misma no juzga a nadie y el resto pareciera o da la sensación que sí. Entonces, la persona que está teniendo el problema, entre comillas, o el problema, como quiera tomarse, es la que precisamente no juzga, digamos, que va viendo todo lo que pasa, que simplemente lo define y trata de un poco hasta salvar a las diferentes personas. No hay ningún juicio así en ella. No se presenta ningún juicio en ella. Pero fíjese, acá hay algún personaje acá que se pueda mantener ajeno totalmente a lo que pasa. De todos los personajes que nombramos, que está la adolescente, Elsa, la mamá, el padre es un personaje velado porque simplemente se lo nombra, lo mismo que Pedro. El sacerdote al que ella acude, la amiga, Ana me dice para mí la amiga, pero no sé a qué se está refiriendo Ana. No sé, Ana. Para mí, la chica lo que siente... bueno, Ana dice que Ana dice que la amiga consuela desde afuera. Es decir, viendo el problema sin involucrarse, viendo el problema desde el lado de afuera sin involucrarse. Es lo que ella piensa. Con respecto a esto de lo que les decía recién, la pregunta que les hice recién, ¿qué opinan ustedes? ¿De la ternura? Sí, de la ternura ya me hablaron. Hay varias parece partes que donde tiene está un gran sentido de indefensión ella, ¿no? Está indefensa ante muchas cosas. Porque hay cosas que ella no las puede resolver. Entonces me parece que está en esa actitud indefensa, ¿no? Hay en un momento esta chica que aparentemente es alguien que deja hacer, que deja que los demás resuelvan, que deja que los demás aconsejen, como si no tuviera voluntad propia. Pero hay algo que nos llama la atención, hay un momento de decisión que es como si su personalidad de pronto se despertara. ¿Cuál es para ustedes el momento de decisión que toma esta adolescente? La decisión cuando va con la flor a visitar la Facultad de Medicina, claro, en ese momento, porque ella ahí hace un acto, es un acto eso. Exactamente. Un acto de propia voluntad. Se deja guiar por un impulso. Claro. Eso no lo comenta con nadie, no lo comenta con la mamá, no lo comenta con las hermanas, no lo comenta con la amiga. Se deja guiar por el impulso. Y acá hay algo que de pronto quien lee podría decir, bueno, acá está hablando del kiosquero, de que tomó un colectivo azul y rojo, ¿y qué me importa lo del colectivo? ¿Y qué me importa lo del kiosquero? ¿Qué me importa si sabía viajar o no hasta la Facultad de Medicina? ¿Por qué les parece que está esto tan cotidiano acá? Creo que fue el único que reparó y se dio el tiempo para ubicarla y darle, digamos, guiarla para que llegue a destino y mostrarle cómo, y por ahí algo que le faltó de lo otro, que fue algo más automático, que le tomaron las decisiones y dijeron, mira, haces esto, y ella se dejó llevar, y en este caso el hombre como que muy paternal, por ahí la guió. Te entiendo, Sergio, pero yo no me refiero a lo que hizo este kiosquero, que como ella decía, creo que dijo, buen hombre parecía el kiosquero, ¿no? Sí. Porque le dio todo tipo de indicaciones. Pero ¿por qué estará puesto? Ahora piensen ustedes desde el punto de vista de la narración, desde el punto de vista del escritor que escribe un cuento con estas características y con este clima. Y en medio de ese cuento me están contando que tomó un colectivo azul y rojo. Y ¿qué pasa? Creo que básicamente lo que la autora quiere destacar ahí es el arrojo, digamos, de esa iniciativa
que ella tuvo de tomar un colectivo que no sabía ni siquiera dónde iba, con algunas indicaciones, a un lugar en lo que no conocía, porque dice, no estaba acostumbrada a viajar. Entonces fue realmente un acto de valentía para ir a saber en qué frasquito, cajita de cristal estaba, bueno, ese supuesto bebé que ella pensaba que era. Como que muestra una inocencia, ¿no? Como que muestra una inocencia de parte de la protagonista principal respecto del accionar social, respecto del movimiento que ella puede llegar a tener, como de una inocencia, ¿no? Como de una falta de conocimiento respecto de eso. Tomar su colectivo. María, me Sí. estás... Sí. Sí, no sé si me escuchan ahí. Yo creo que el autor quiere mostrar cuáles fueron las posibles estrategias que ella utilizó para poder llegar a ese lugar que lo venía pensando ya desde hacía mucho tiempo. Bueno, yo les voy a contar ahora, en realidad esto es una estrategia del escritor. Es una estrategia del escritor. Este cuento nos viene agobiando, nos agobia desde el principio. Nos preocupa desde el principio, nos angustia desde el principio. Hay que darle un respiro al lector. Hay que cambiarle, en un momento determinado, cambiarle el clima. Este párrafo, que solamente tiene unas 6 o 7 líneas, cambia el clima. Desde el momento que ella dice, hasta que un día me animé, el impulso, cambió el clima. Ya ese dejarse hacer, dejó de ser. Ella quiere tomar una determinación, quiere tomar el toro por las astas y hacer esto que es un impulso tierno, muy tierno. Pero además nos cuenta que tomó un colectivo, que apenas sabía viajar, que se encontró con un kiosquero, que el kiosquero la asesoró, que le explicó todo con paciencia, con números y señas. Entonces, ese párrafo nos está llevando a la credibilidad del cuento. En una narración, para que sea justamente una narración más creíble todavía, tiene que existir la cotidianeidad. Y de esta manera el lector ahí tomó un respiro, porque tomó contacto con lo habitual. Lo que veníamos hasta ahora leyendo no es lo habitual, es un drama personal muy grande y familiar. Pero acá estamos acercándonos a esta cosa de la cotidianeidad de un hecho, como puede ser trasladarse de un lugar a otro, lo que hace que se suavice el texto. Estamos suavizando el texto, que es por demás crudo. El autor, en este caso yo, de ninguna manera quiso dar un golpe bajo al lector. Era muy difícil escribir un cuento así y que no se interpretara en algún momento como que esto era un golpe bajo. Entonces hacía falta darle la cotidianeidad necesaria, el aire necesario, como para que el lector por algún momento se sintiera aliviado de toda esta serie de cosas que venían ocurriendo. También luego nos dice, una vez que llega a la Facultad de Medicina, le cuesta mucho entrar, porque ¿qué siente cuando está subiendo esas escaleras? Hay algo que es muy típico, ¿no? Que me parece que es fácil de deducir. Dice que me quedé un momento como indecisa cuando llegó a la facultad. Como indecisa. Bueno, gracias Alejandro. Con respecto a esa indecisión, recién ahora puedo ver el chat, no lo veía. Bueno, con respecto a la indecisión, ¿por qué? ¿Por qué está indecisa? Fíjense,
No sé si Es tienen como otra batalla para superar. Tiene que superar un escollo para lograr finalmente su remanso de paz, el objetivo. Tiene otra, sí, es cierto, y dice, fíjense que habla de los escalones, y tantos ojos subiendo y bajando que parecían clavarse justo encima de mí. ¿Qué les indica eso? Y la culpa. Claro. Sí, se siente señalada, siente la presión señalada. del entorno. Pero Perfecto. además ella se va a despojar de algo que para ella es valioso, porque cuando un adolescente crece en un clima de tanta vulnerabilidad, lo único propio que tiene es ese hijo, y ahora lo va a entregar. Creo Ya que lo es un entregó. momento de profundo dolor para ella. Claro, pero Y además se impulsada por los siente, demás. está bien, creo que vos dijiste que se sentía señalada, porque fíjense que ustedes, acá se está hablando de tantos ojos que subían y bajaban, bueno, eso es un recurso literario, y que parecían clavarse en ella. De modo que ahí surge un poco del sentimiento de culpa, la vergüenza, el poder ser señalada por otros, como si adivinaran el porqué. Hasta que finalmente accede a esa sala a través de un alumno, acá les aclara, un estudiante, que ella le pareció que era un estudiante por lo joven y porque tenía guardapolvo, y este estudiante le señala, ¿qué cosa? La sala donde están los frascos. ¿Y qué les dice? ¿Qué le dice? Porque evidentemente él no sabe a qué va ella. Le dice que Pedí suba. permiso y entrá. Pedí permiso. Nada más pedí permiso y entrá. Y la mira de costado. Cuando yo leí eso, vi la imagen de la persona esta. Es como que sí, es así realmente. Es muy real la situación. Está muy bien descrita. Dice acá, me di cuenta de que era un estudiante por lo joven y como sin respirar. Me salieron agolpadas las preguntas y varias veces le dije lo de los frascos, lo de los fetos que me había contado la partera, lo del líquido frío parecido al agua. Se sonrió como de costado, como con una lástima escondida detrás de la sonrisa. Pero entenderme me entendió, porque él mismo me acompañó al primer piso y me dijo, es ahí, pedí permiso y entra. También hay ternura acá. Sí, esa frase larga cuando antes de entrar, cuando dice una vez adentro me armé de valor, es una frase muy larga, que es como que ella está dejando ir todas las preguntas y bueno, en este caso la autora hizo una frase larga, comprimiendo todo lo que ella iba sintiendo y haciéndonos sentir a nosotros la agitación de esta adolescente. Es que el ritmo que requiere el cuento, cualquier cuento, pero bueno, en especial este que venimos con una sensación así agobiante, de angustia, necesitamos de la frase larga para determinadas explicaciones, como para que la protagonista o la persona que está hablando diga de una vez y por todas todo lo que quiere decir, y a la vez alternarla con alguna frase corta, que eso va a ser lo que le va a dar ritmo al cuento. Porque después, fíjate de esa frase larga, que yo imagino, Silvia, que te referís a, me quedé sola, temblando, en un pasillo largo y húmedo que parecía un tubo. ¿A eso te referís? ¿A esa frase? Mutada. Está muteada. No te oigo. Bueno, no te oigo. Silvia, estás sin el micrófono. Listo, ahí la activé. Cuando ella dice, pero tomé coraje, traté de no pensar y casi corriendo me encontré arriba. Y ahí comienza esta otra escena donde ella se enfrenta al muchacho, toma coraje, le cuenta todo lo que le tenía que preguntar.
le cuento Sí. un montón de cosas, y eso es como la tensión se libera en esta frase larga, y luego Sí. vuelve a tomar, y empieza otra escena. Y tenemos una oración muy corta, necesaria, y se fue, Se fue, sí, y se fue. sí. Y después seguimos con otra necesaria larga. Me Y quedé sola, temblando, en un pasillo largo y húmedo que parecía un tubo, y miré el cartel enorme tan blanco, con letras tan negras y marcadas que se me borroneaban por los nervios. Anatomía decía. Punto, corto, no tuve que pedir permiso. Corta, por suerte no había nadie. Corta, son necesarias esas oraciones cortas para acompañar al ritmo del cuento. Y veníamos además, fíjense, bueno, acá hay algunas maneras que tiene el escritor de resaltar lo que puede haber sentido esa protagonista cuando miró el cartel que dice tan blanco, porque era suficiente con decir un cartel blanco con letras negras, pero era tan blanco y con letras tan negras, o sea que todo era de un dramatismo, y usamos la palabra dramatismo en el sentido no del drama, de la tragedia, sino de la efectividad fuerte. Le da más fuerza a lo que ella sintió cuando vio ese cartel. Se quedó impactada, lo vio tan blanco, más que blanco, y con letras tan negras, más que negras. ¿Entienden? A eso me refiero. Porque también, bueno, estamos haciendo el análisis de un cuento, no es solamente el conflicto, lo que sucede en el cuento, sino cómo está escrito. Por suerte no había nadie, luego dice enseguida los vi, y fíjense que vuelve, acá ya hay oraciones más cortas, estaban justo frente a mí, punto, en fila, arriba de un mueble, punto, ordenados, punto, muchos frascos de vidrio limpísimos, con tapa, con etiquetas blancas y parejas, escritas con letras azules y parejas, como a máquina, con el líquido adentro, parecido al agua, todo flotando, enroscaditos y parejos, como caracoles. Eran necesarios esos puntos para poder después hacer el seguimiento, o que continuara esta oración larga, con estas repeticiones también necesarias, y parejas, azules y parejos. Los frascos también eran parejos, y los fetos también eran parecidos entre sí. Hasta que dicen, fíjense, algo importante, todos iguales, o casi, ni siquiera elegí, ni siquiera elegí. Volvemos a esto de la igualdad, lo que venía hablando desde las oraciones anteriores. Me subí a un banco, saqué la flor de la cartera, la puse al lado del primer frasco y me fui sin que me vieran. No pensé en ese momento. Acá hay un aire, fíjense que no hay un espacio, sino dos espacios entre la oración anterior y esto de no pensé, si es que tienen ahí el cuento. No pensé en ese momento qué dirían cuando encontraran aquella flor marchita al lado de un frasco. Y viene otra corta, de nadie, y viene la que remata el cuento, sin dueño. Es la forma de rematar el cuento. Sin dueño. Ella no sabía cuáles eran, pero con esa flor, ¿qué significó? ¿Qué significó para ella poner esa flor ahí? Hizo un duelo. Claro, el duelo. El duelo ya lo venía haciendo, pero fue como, bueno, lo póstumo, digamos. Una flor, fíjense, cuando uno regala una flor, ¿qué está haciendo con aquella persona a la cual se le entrega? Un gesto de amor. Un gesto de amor.
Sí. Es un acto de Un amor. gesto de amor, una forma de homenajear con Un una homenaje. flor, pedir perdón con una flor a todos esos fetos que estaban que no importaba cuál. Me Como parece dice, que la sí. flor, me da la idea, que la flor habla, ¿no? Habla cosas que ella en algún momento quisiera haberle dicho a esos seres que están ahí, ¿no es cierto? Sí. Inertes. Es un símbolo, es un símbolo. Es un Hay una símbolo. transferencia. Hay muchos símbolos acá. Como hablábamos hoy de los brazos de la partera, también son simbólicos, que hablamos de alambre, con cuántas cosas podemos comparar. Porque por ahí la flor no va a decir nada, pero sí está cargada de lo que ella quisiera expresar, me parece. Sí, A mí también. Y le está deja la cargada voz. de toda su emotividad. Está cargada de toda su emotividad, del dolor, de la culpa, de las preguntas, todo eso que se le agolpa en su corazón, lo ha transmutado en una flor. Exacto. Y esa flor va a ser la que redima de alguna manera a quienes han puesto esos fetos en esos frascos. Exacto, sí, Y sí. también A mí me da- Sí, decime, María. A mí me da la sensación también, es decir, cuando yo lo leí, sí. No sé si es correcto o no, pero me dio una sensación como la de un momento en que alguien va a depositar una flor a un cementerio. Esta sensación también. Bueno, sí, sin duda. Acá me dice Cristina Manenti que la flor le da humanidad. En realidad no sé, Cristina, a qué te referís, pero en ningún momento pierde la humanidad esta niña, esta chica jovencita. No, yo pienso que el gesto humaniza al feto. Ahí es lo que yo veo. Es como que lo reconoce como propio, como hijo. Bueno, como... es válido tu pensamiento. Sí, no sé. Yo Es lo que quisiera seguir hablando del cuento como cuento y de los recursos que utilicé en este cuento, que son muchos, a veces pasan desapercibidos, pero hay muchos recursos, hay muchos símbolos, pero no quiero que dejen de ver el video, porque tenemos que hablar un poquito del video, y de esto se va a encargar María. No sé si María me está escuchando. Sí, por supuesto. Sí, María, ¿se puede ya pasar el video? Sí, ya ponemos el video. Gracias. Avísenme si Bueno, se escucha. presten atención y después, y si quieren, vayan anotando alguna cosa que les llame la atención como para comentarlo después. Tengan preparado para anotar. ¿Puede estar más fuerte, María? ¿Ahí está mejor? Sí. Sí.
decirte algo. Estoy embarazada. ¿Qué pensás hacer? Tenés 15 años recién cumplidos. No tenés trabajo. No tienes padre. Pero... Yo creo que hay alguien que nos puede ayudar. ¿Viste doña Elsa? La vecina de la otra cuadra. Bueno, es partera. Y el otro día escuché en el almacén que había ayudado a algunas chicas. ¿Le podemos pedir el favor? ¿Qué te parece? Mira, Elsa, yo esto se lo pido como un favor. María tiene que terminar el secundario. Yo la mantengo a ella, a los 6 hermanos, y no doy abasto. Para cómo el padre de los chicos no nos pasa un peso. ¿Pero estás segura de que lo quieren hacer? Créame que si fuera otra situación, lo tendría. Yo las ayudo, pero tienen que estar seguras. Yo estoy segura, Elsa, pero tengo miedo por mi bebé. ¿Qué le va a pasar? Mira, María, no te quiero mentir. Al bebé lo vienen a buscar de la Facultad de Medicina para los estudiantes, ¿viste? Los que van a ser médicos. Lo ponen en un frasco donde queda flotando dentro de un líquido. Igual que tu pancita. Quédate tranquila, querida. Todo va a salir bien. Hola, Nati. ¿Está tu hermano? ¿Cómo lo enteraste? Pero consideraste que te mueres y puedes venir para allá. No sé qué hacer, padre. Yo sé que no está bien, pero no lo puedo tener. Pero ¿por qué, hija? Tienes que pensar que lo que llevas en tu vientre es una vida y como tal la tienes que llevar adelante. Solamente Dios tiene el poder de decirle sí o no. Tenés que confiar, ya que viniste hacia nosotros, en Dios y en nosotros como institución. Sí, pero usted no sabe lo que es mi vida. Mi papá se fue. Mi mamá, con un sueldo de maestra, tiene que mantenernos a nosotros, a mis hermanitos. Tengo 6 hermanos. Y yo tengo que terminar la escuela y la tengo que ayudar también a ella con mi trabajo. Te entiendo. Eres cristiana. Sí, padre. Reza y como viniste a pedirle la cara, como institución y como seres humanos, ten confianza en Dios y en nosotros, que te vamos a ayudar.
durmiendo que un rato vas a estar mejor. Hola, ¿qué colectivo me puedo tomar para ir a la Facultad de Medicina? 2 cuadras para allá, al 101. 101, gracias. Ah, ¿por qué? Perdón, ¿me queda una pregunta? Sí. ¿La sala de anatomía? Segundo piso, puerta de la derecha. Gracias. Buenísimo, está muy bueno. Bueno, habrán visto, lo primero que quiero destacar, habrán visto en el final, donde están los títulos, el agradecimiento a Berta Bilbao Richter. Berta fue el alma impulsora para que se filmara este cortometraje y ayudó mucho a los chicos, muchísimo, le estaban muy agradecidos y bueno, han tenido el buen tino de hacerla figurar entre los títulos. Gracias, Berta, yo te agradecí y ahora lo hago públicamente. Esto se pudo lograr gracias a la intervención de Berta, que fue quien les dio la idea a los chicos para que hicieran el cortometraje basado en este cuento. Porque a mí me parece que la educación sexual está muy mal encarada, porque se la encara desde lo biológico y no se lo encara desde lo emocional. No se habla del amor, se habla únicamente de hacer el amor, pero no se habla de sentir el amor. Se habla de los profilácticos, pero no se habla de las emociones.
Entonces me parece que la literatura debe enfocar este tema porque está muy mal enfocado en la escuela, en las escuelas. Cuando se presentan imágenes, se reparten preservativos, se reparten pastillas anticonceptivas. No es esa la solución. La solución es humanizar a los adolescentes y hacerlos pensar de otra manera. Y es la literatura la que debe conseguir este tipo de reacciones. Sí, ¿qué querías decir, María? Sí, bueno, yo lo que les quería decir, que respecto, no sé cómo será en el ¿Me llamás? secundario, yo no soy profe de secundario, soy de primaria y trabajo la ESI, pero nosotros trabajamos siempre desde las emociones que siente el adolescente, con los cambios corporales, no tan solo con el cambio corporal, sino también con los cambios emocionales que van teniendo. Creo que sí, eso no es solamente encararlo desde ese punto de vista, embarazo, el tema de las emociones. No se escucha. No, sí, María, las primeras palabras salen bien, pero a medida que vas hablando se va diluyendo el sonido. No, que yo digo que, bueno, yo no soy profe de secundario, soy profe de primaria de los últimos años, quinto y sexto, y hace muchos años que doy educación sexual integral y he hecho muchas capacitaciones, y siempre uno trata de encarar el tema, aunque los chicos sean chicos, pero ya son preadolescentes, y trata de abordar el tema de lo emocional siempre, sí, desde la escuela, por lo menos lo que yo hago, no sé, porque... Bueno, yo... coincido con lo que dice, perdón, profe. Sí, no, les quería decir que, bueno, yo no sé si ustedes tienen acceso todos al chat, pero he ido leyendo comentarios que me llegan de ustedes. Soy yo quien les está profundamente agradecida porque han permitido que podamos mostrar en una clase esta conjunción que existe entre el lenguaje escrito y el lenguaje audiovisual, con las diferencias que seguramente han encontrado, y yo por eso les decía que tuvieran a mano un papel para ir anotando, entre un lenguaje y otro. Desde que se creó la cinematografía, la relación que tuvo la cinematografía con la narración, con las novelas, con las historias, ha sido muy, muy estrecha, cada uno con su propio lenguaje. En el caso de lo audiovisual tenemos el lenguaje que incluye la música, la imagen, el sonido, los elementos que se colocan en el ambiente, como para dar una idea, la ropa que visten los protagonistas. Esa es una riqueza que la tiene la imagen, el cine, y no la tiene la narrativa. Pero la narrativa tiene otros recursos. Por eso, muchas veces cuando leemos un cuento o un libro y luego lo vemos en cine, nos sentimos, no siempre, pero muchas veces nos sentimos un poco decepcionados, porque cuando uno lee algo, tiene su propio interior puesto en eso que leyó. Es decir, nos vamos haciendo la idea de cómo son los personajes, hasta les podemos dar rostro, les podemos dar un cuerpo, y luego lo vemos en el cine y bueno, eso nos puede decepcionar un poco o de pronto chocar. Con respecto a esto, por supuesto los alumnos han hecho una adaptación libre, pero cuando estaban haciendo el guión, el director me llamó por teléfono y me comentó acerca de las características que le habían dado a este sacerdote, que no se parece al sacerdote del cuento. Y bueno, quedamos en que ellos querían suavizar un poco, el sacerdote del cuento era bastante
enérgico y culposo, es decir, le generaba más culpa todavía a esta chica con este ir y venir del dedo acusador, ¿no? Los chicos quisieron disminuir eso y bueno, y hicieron un esfuerzo porque tuvieron que pedir para entrar a esta iglesia. Ese señor que hacía de sacerdote era un señor que estaba rezando en la iglesia. Bueno, todos los entretelones de la cocina, que son graciosos también, ¿no? Porque esta señora Elsa, los brazos nada tienen de alambre, como habrán podido ver, pero lo importante, vamos a ir a lo importante, es que el conflicto se mantuvo. El conflicto se mantuvo. Y sí felicité a los alumnos, y se lo he dicho muchas veces a Elsa, a Berta, los felicité porque me parece que estuvieron muy bien con esa rosa dejada en el piso de la sala de anatomía, porque hubiera sido demasiado fuerte encontrarnos con los frascos y con esos fetos. Eso fue una ganancia. Eso fue, no sé quién tuvo la idea de terminar así, no sé si Berta, vos estás enterada de por qué decidieron hacer Claro, porque ellos mismos se impresionaron, volvieron aterrados de ver los frascos con los fetos, así que no quisieron poner esa imagen en el cuento. Me Y parece otra muy cosa también acertado. que agregaron es que como la mayoría son varones los que estudian producción de radio y televisión, el varón Pedro demuestra también su culpa emborrachándose, cosa que no está en Claro. el cuento. No, claro. Porque dicen, Acá, ¿por qué el varón tampoco? Si el varón también tiene que haber sentido, tiene que haber sufrido de saber que había generado un hijo. Entonces ese sufrimiento tiene que demostrarse de alguna manera. el varón sí es cierto, se emborracha, como dice Berta, luego se va a trabajar lejos para perder todo contacto con esta chica, a quienes ellos deciden llamar María. Se ve que se vieron en la necesidad de ponerle un nombre, creo que no era necesario, pero sí tengo que destacar, y se los dije también, este final, que ellos hayan dado con este final me parece un hallazgo, algo que le sumó al corto, porque si nos hubiéramos encontrado dentro de la sala, con todo lo que tiene la sala de anatomía adentro, seguramente no nos hubiera caído bien, nos hubiera dado un golpe en el corazón, un golpe bajo que hay que evitarlo por todos los medios en literatura. Bueno, no sé ustedes qué observación tienen con respecto a lo que vieron recién. ¿Les quedó claro? ¿Les parece que se desvió mucho del guión original? Pensemos que la adaptación fue libre, ¿no? Ellos pusieron palabras en los personajes que no estaban en el cuento original. A mí lo que me faltó, soy Silvia Ruth, a mí lo que me faltó es esa explosión de espera, de ansia, de cosas hacia el estudiante de medicina. Me faltó justamente esa frase larga que hoy hablábamos y que para mí es fundamental, porque para mí es donde se hace el vuelco del clima del cuento, porque Bueno, es donde ella se hace finalmente dueña de sus decisiones. Esa frase para mí es fundamental. Bueno, ustedes piensen primero que todos los chicos que ven acá son estudiantes, no son actores, no son actrices, y ese muchacho era un muchacho que encontraron en la facultad y que le dijeron, ay, nos haces el favor, venite caminando por acá y vos así como que yo te estoy hablando, es decir, no daba para que le pudiera decir una frase, porque además esta chica, que me parece que han elegido una chica con una cara tan dulce, tan inocente, creo que es la ideal,
yo desde el primer momento lo dije, qué acertado que hayan elegido a esta compañera, eran todos compañeros de curso, y la señora que hace de mamá seguramente era la madre de alguno de los chicos, y Elsa sería la madre de otro. Es decir, que no se podía trabajar mucho con el diálogo, como está porque no estamos con actores. Claro que hubiera sido lo ideal, Silvia, desde ya, hubiera sido muy bueno, pero este chico yo creo que con haber sonreído ya se ganó el premio. Ganó el Oscar. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, decime. Bueno, a mí me pasó, bueno, yo también estudié producción de televisión en el CENT número 15 que se daba en Canal 7, así que sé de los pormenores que uno tiene que pasar cuando está estudiando para poder producir y generar contenido, así que es más que loable todo lo que hicieron, y fabuloso, y lograron muy bien todo lo del cuento. Pero una pequeña crítica sí voy a hacer, si bien comparto que hubiera sido muy fuerte el tema de los frascos al final, Sí. o sea que también lo resolvieron muy bien. Sí, por ahí se podría haber cambiado el título porque se pierde un poco, se diluye con respecto a lo que uno espera al final. Por ahí sí, ponerle un título que ellos hubieran considerado y después poner sí, basado, como bien pusieron, en el texto frascos de Graciela, porque por ahí uno está esperando algo con los frascos y es solo una pequeña frase en el video, Sí. cosa que no pasa en el texto, ¿no? Pero bueno, Voy es a hacer- una cosita. No, pero es mínima algo que- importante, Sergio. Es importante. Ellos se ve que quisieron continuar con te digo la verdad, tal vez desde el comienzo ellos pensaban, en un Claro. principio pensaban entrar y ver los Sí. frascos, y después eso lo tuvieron que cambiar. Claro, claro. Se olvidaron de cambiar el título también. Yo estoy de acuerdo con vos. Frascos en esto, vos decís, bueno, ¿y dónde están? ¿Y dónde están? Solamente está en el comentario que Mencionado, le hace claro. la partera, está Claro, mencionado claro. cuando dice eso de los Sí, frascos. sí, sí. Claro, que Pero- que lo literario se resuelve fabuloso porque uno después vuelve a los frascos y claro, ahí impacta y cierra todo, ¿no? Claro, pero hubiera sido muy fuerte. Yo creo Sí, sí, claro. que fue una Sí, idea sí. muy buena la que tuvieron, fue una idea Sí. muy buena. Así que bueno, yo no sé si tienen alguna pregunta para hacerme, yo encantada, pero no los quiero hacer perder más tiempo, nos hemos extendido y yo sé que cada uno tiene sus actividades. Si desean, me envían un mail o a través de María, si desean hacer un comentario acerca del cuento, qué les gustaría agregar, qué les gustaría sacar, en fin. eh, eh, lo importante es que nos hayamos podido comunicar de las dos maneras, de la forma escrita, narrativa y con el audiovisual. Que por otra parte, y eso sí, lo quería destacar, hay muchos escritores, yo voy a nombrar algunos nada más argentinos, que han visto llevadas sus obras a la cinematografía. En el caso de Borges, Hombre de la Esquina Rosada, El Sur, en el caso de Cortázar, Circe, Perseguidor, Blow Up, que Blow Up en realidad es un cuento de Cortázar que se llama Las babas del diablo, pero al cine fue llevado con ese nombre, con el nombre Blow Up. Cartas a mamá también fue llevado al cine, y un cuento de un extraordinario cuentista de nuestro país que falleció hace pocos años, Abelardo Castillo, Patrón. Ese cuento fue llevado al cine desde un largometraje muy bien logrado, muy logrado. Realmente yo había leído el cuento varias veces porque además lo daba mucho en clases de talleres literarios, y cuando vi la película dije, bueno, qué contento debe estar el autor de que se haya podido lograr esto, ¿no? Esa igualdad. Así que bueno, si desean alguna pregunta y si no ya nos despedimos. Yo les agradezco por toda la atención, les agradezco por los comentarios, les agradezco la participación. Creo que es fundamental que haya participación y comunicación entre ustedes
y yo en este caso. Bueno, muchas Así gracias, Graciela, por tu colaboración con la diplomatura. Estoy muy agradecida. Graciela es una escritora, tanto poeta como narradora, muy buena. A mi juicio, una de las mejores escritoras de la generación de ella, por supuesto, una generación joven. Así que muchas gracias, Graciela. Y gracias a ustedes, son un grupo realmente espectacular. Así que los felicito. Espero que salgan escritores y que salgan ensayistas, que es lo mejor para ustedes, es mi deseo. Hasta la próxima clase, entonces. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Gracias. Gracias María de la Paz, buen fin de para todos. Hasta pronto. Hasta pronto. A todos, chao, chao.